Duolingo no quiere enseñarte un idioma. Duolingo quiere mantenerte enganchado a su aplicación. Hoy te voy a contar por qué Duolingo dejó de funcionar para mí desde mi experiencia como profesora y estudiante de idiomas. Al final te diré qué alternativas uso ahora. Empecé a usar Duolingo porque buscaba una aplicación para principiantes que me diera las frases iniciales para empezar con un idioma. ¿Qué me gustó al inicio? Que es una aplicación que va lento y para un idioma como el polaco funciona muy bien al comienzo. No quería abrumarme, quería familiarizarme con los sonidos y con las palabras básicas, que en polaco no son nada fáciles. Además, necesitaba motivación, necesitaba crear el hábito de aprender polaco antes de llegar a Polonia. ¿Cómo funciona Duolingo? Duolingo usa un sistema llamado gamificación, donde intenta hacer del aprendizaje un juego. Esto puede parecer una buena estrategia al inicio, pero la verdad es que el aprendizaje termina siendo una experiencia superficial y enfocada en números. La plataforma quiere hacerte volver cada día a cualquier precio. Si has usado la aplicación, te habrás dado cuenta de que Duolingo usa estrategias como ligas, enviar regalos a amigos, retos con amigos. ¿Por qué? Porque busca crear comunidad. Esto hace que para ti sea más difícil abandonar la plataforma. En este aspecto funciona más como una red social que como una plataforma de aprendizaje. El problema de la gamificación es que quiere engancharte, quiere hacerte volver cada día porque tienes miedo de perder tu valiosísima racha. Y mientras más tiempo pasas en la plataforma, más difícil es abandonarla, porque no quieres perder todo el tiempo y esfuerzo que has invertido. El búho es famoso por mantenerte motivado, por enviar esas notificaciones un poco pasivo-agresivas. Especialmente en los últimos meses he notado que las frases en cada set, cada vez que juegas, son más y más agresivas. Todo el tiempo te están diciendo, eres muy inteligente, eres genial. Los científicos deberían estudiar tu cerebro, incluso después de hacer una lección súper simple de menos de un minuto. Esto me empezó a molestar un poco porque sentía que no me estaba esforzando mucho, sin embargo recibía exceso de halagos. Para mí simplemente no era algo real. Debemos tener en cuenta que Duolingo cotiza en la bolsa. Duolingo es una empresa como cualquier otra y necesita mostrar un gran número de usuarios. Necesita mostrar retención. Por eso, ahora no solamente enseña lenguas, también enseña ajedrez, matemáticas, música. Desde mi punto de vista, una plataforma de aprendizaje seria se enfocaría en mejorar en lugar de intentar darte más opciones para que vuelvas a usar la aplicación. Vamos a hablar un poco sobre el problema del contenido. Todos los que hemos usado Duolingo hemos tenido frases absurdas, como el oso baila ballet o el caballo cuenta los secretos de todos tus antepasados. Estas frases, aunque sean divertidas, carecen de contexto, son frases sueltas. No hay ningún tipo de explicación. ¿Por qué esto funciona así? ¿Cuál es la gramática aquí o allá? Y además son frases inútiles que nunca vas a usar en tu vida diaria. Esto va acompañado de repetición sin sentido. Repetir durante varios días frases que nunca vas a usar no te ayuda a construir vocabulario. Para mí no tiene sentido invertir 5 minutos diarios en algo que únicamente va a satisfacer tu ego y que no te va a ayudar a cumplir tus objetivos de aprendizaje. Esto lo digo desde mi experiencia, porque sé que el aprendizaje de idiomas es un proceso. Y hay días difíciles donde dices, no puedo, esto es muy difícil, tal vez esta lengua no es para mí. Y tener al búho que te susurra al oído, eres genial, vuelve por más, los científicos deberían estudiar tu cerebro, es tentador, ¿cierto? Pero la realidad es que es mucho mejor enfocarnos en un aprendizaje constante pero real
a largo plazo. En resumidas cuentas, desde mi experiencia, las lecciones de Duolingo carecen de profundidad. Es una estrategia de aprendizaje rápido, de aprendizaje más bien de estudio rápido, pero de olvido igual de rápido. Duolingo quiere que vuelvas. No se enfoca específicamente en que aprendas de forma real. Es un producto de consumo rápido y de olvido igual de rápido. La triste verdad es que usar Duolingo como único método de aprendizaje de idiomas es un camino seguro al fracaso. Cuando aprendes un idioma necesitas conversación real, lectura, escritura y escucha auténtica. Algo que, lastimosamente, Duolingo no tiene. ¿Qué hacer entonces? Si estás empezando en un aprendizaje de idiomas, úsalo, pero te recomiendo que no sea tu único método de estudio. La constancia es muy importante en el aprendizaje de idiomas, es verdad, pero lo más importante es que el tiempo diario que dediques a aprender esto sea un tiempo de calidad, que aprendas algo útil que te vaya a servir a largo plazo. ¿Qué hago yo ahora que dejé de usar Duolingo? ¿Qué otras aplicaciones o qué estrategias uso? En lugar de usar Duolingo, dedico mi tiempo a ver videos de YouTube que sí me interesen. Al menos 10 minutos diarios. Otra opción que me gusta muchísimo es la de buscar en periódicos en línea artículos, primero, que sean interesantes para mí. Segundo, que cuenten con una grabación. ¿Por qué? Porque puedo leer el artículo y al mismo tiempo escuchar. También he estado explorando otras aplicaciones de aprendizajes de idiomas. Hay algunas que me han gustado mucho y que considero son similares, un poco similares a Duolingo, pero que funcionan mucho mejor, porque el contenido está diseñado de forma más consciente. Hay algunas aplicaciones que me han gustado y otras aplicaciones que no me han gustado nada. Pero lo más importante es que ahora sé que hay vida después de Duolingo, que hay otras aplicaciones y que siempre hay recursos como podcasts, vídeos en YouTube, periódicos, muchas herramientas. Para terminar, quiero dejar claro que no dejé de usar Duolingo porque fuera malo. Dejé Duolingo porque me di cuenta de que me importaba más mantener la racha que dedicar un tiempo consciente a aprender algo real y útil. Muchísimas gracias por ver este video. Déjame por favor en los comentarios cuál ha sido tu experiencia usando Duolingo y si lo recomiendas o no. Te leo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en la próxima para seguir con más contenido de español en práctica. Chao, chao.